7 de la mañana, 34 minutos. Saludamos a esta hora a la señora ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, la doctora Catalina Velasco. Señora ministra, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la llamada. Un saludo para ustedes y para los oyentes. Señora ministra, muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. ¿Cuál va a ser su principal objetivo en su cartera, señora ministra? Bueno, pues hay varios. En primer lugar, buscar que la vivienda sea accesible para las familias más pobres. Hemos visto que aunque el programa de subsidios de vivienda funciona muy bien, no necesariamente llega a las familias de ingresos hasta 2 salarios mínimos. Hay que hacer unos ajustes para que estas familias puedan tener su cierre financiero y acceder a su vivienda. Y de igual forma, quienes viven en los municipios más pequeños y especialmente en las zonas rurales. Vemos condiciones realmente difíciles en materia de vivienda y servicios públicos para la población de áreas rurales y vamos a hacer un ajuste y unos programas importantes. También para las familias que ya tienen su vivienda y quieren hacer mejoramientos, quieren hacer ampliaciones, buscar la manera de acceder o de ofrecer subsidios y créditos para este tipo de necesidades. Esto, digamos, en materia de vivienda. Pero hay un componente muy importante en el ministerio que es agua. Yo no sé si los oyentes saben y ustedes tienen claro, pero más de 12 millones de personas en este país no tienen acceso a agua potable. Y esto realmente es dramático. Y esto especialmente en los pequeños municipios y nuevamente en los sectores rurales, en la costa pacífica, en la costa atlántica, en el Caribe. Vamos a pensar eso, pero las inversiones en infraestructura para ofrecer agua potable son importantes, son realmente inmensas. Así que hay que hacer toda una labor de ingeniería financiera, de gerencia para poder hacer de la mejor forma las obras sin corrupción y sin demoras. Estos van a ser las prioridades. Sí, ministra, con los buenos días. Tiene que tener los ojos muy encima porque en este país hay acueductos que se han entregado 2 y 3 veces y no se han hecho nunca porque se han robado la plata. Pero déjeme preguntarle por su filiación política, porque cómo así que este ministerio es de los liberales y yo no sé, no la veo como muy liberal, digamos, a pesar de su cercanía obviamente con una liberal que es María Emma Mejía. Pues hay algo muy interesante que es la propuesta que le hace el presidente al país y es unirnos, tender puentes, buscar la forma de trabajar conjuntamente, no solamente entre partidos políticos y filiaciones políticas, sino en toda la sociedad. Y esta pues es una labor que queremos acometer. Yo por supuesto tengo un pensamiento liberal progresista y creo que podemos hacer una labor maravillosa juntando los que somos afines para impulsar el gobierno del cambio. Ahora déjeme hacerle otra pregunta, digamos en el plano personal, y es con su esposo Eduardo Noriega, porque él es un hombre también muy capaz, muy cercano al petrismo, también lo conozco personalmente, trabajamos con él al lado de María Emma, y él entonces uno asume que dio un paso al costado para digamos, permitir que usted fuera ministra en esta oportunidad, o qué papel va a jugar él. Bueno, pues el papel que juegue se lo tienen que preguntar a él. Esto nos pasa siempre a las mujeres que nos preguntan sobre los maridos y no sobre nuestras créame labores. Que yo soy defensora de eso y a mí no me gusta porque las mujeres somos nosotras y no somos la mujer de la esposa de y tiene toda la razón en eso, pero lo que quería decirle es, digamos, porque también uno sabe que él es una persona muy importante dentro del petrismo, dentro del pacto histórico, muy cercana también a Gustavo Petro, y pues obviamente por aquellas cosas del nepotismo y todo este rollo, uno no lo ve desempeñando un papel en la primera línea, por decirlo así, del petrismo. Es simplemente por eso, pero por supuesto nadie niega sus capacidades ni más faltaba. Muchas gracias, muchas gracias. No, nosotros, por supuesto, hemos acompañado al presidente Petro pues por décadas y estamos felices de que finalmente el gobierno del cambio sea una realidad y bueno, pues la vida le va poniendo a uno caminos.
Ministra, buenos días, felicitaciones, la saluda Juan Lozano. Le va a tocar arrancar muy rápido con el debate de la tributaria y con seguridad en la tributaria habrá temas importantes que tocan la vivienda. En la vivienda hay unas exenciones, hay unos tratamientos que son importantes para estimular el sector, hay en el otro lado los estímulos de las cuentas AFC. ¿Ha tenido la oportunidad, ministra, de ver qué vendrá en la tributaria para la vivienda? Hemos conversado con el ministro de Hacienda sobre la mejor manera de no afectar el sector vivienda a través de la reforma tributaria. Los dos compartimos la importancia del sector de la construcción, no solamente como motor económico, sino como fuente de bienestar para las familias. Así que estamos buscando un equilibrio que no afecte el sector. Ministra, con los buenos días, le saluda William Calderón. Uno de los anuncios que hizo ayer el presidente Gustavo Petro tiene que ver con el cambio de foco de las fuerzas militares, que ahora van a ayudar en los riegos agrarios en el país y en la construcción de vivienda rural, de vivienda campesina. ¿De qué manera se va a engranar a las fuerzas militares con la construcción de vivienda campesina? Bueno, pues debemos conversar con el señor ministro de Defensa para nuevamente buscar un equilibrio entre los asuntos de defensa y esa nueva manera de entender las fuerzas militares como cercanas a la sociedad, a la comunidad, a las familias, a los pueblos, a las necesidades, para que sus energías también sean dirigidas hacia el bienestar. Señora ministra, le pregunto a Santiago Ángel, el gobierno Duque desarrolló una política pública muy importante sobre vivienda para jóvenes, pero no necesariamente para jóvenes que se encontraran en situación de pobreza, sino para jóvenes que pudieran obtener algunos subsidios y comprar viviendas hasta cierto monto. Eso quizás para ustedes no sería una prioridad, pero ¿van a mantener estos programas para vivienda de jóvenes? Fíjate que en el empalme, en el Fondo Nacional del Ahorro, revisamos ese programa y lo vemos con muy buenos ojos. Este gobierno, digamos, atiende y es el gobierno de toda la sociedad. Los esfuerzos más importantes están en las familias más vulnerables, pero las clases medias también merecen la atención del gobierno y queremos seguir con las acciones que funcionan. A mí me gusta mucho este programa para jóvenes propietarios y vamos a revisarlo en detalle para continuarlo en la medida en que sea posible. Señora ministra, usted ha trabajado muy de cerca con el ahora presidente Gustavo Petro, con el presidente Gustavo Petro. Lo conoce muy bien, ¿no es verdad? Sí, lo conozco hace décadas. ¿Usted estuvo con él en la Secretaría de Planeación, en la Secretaría de Hábitat? Cuando el presidente era alcalde, yo trabajé como vicepresidenta de Servicios Públicos y Regulación en la empresa de energía. De energía, sí señora, por supuesto. Economista en la Universidad de los Andes, máster en la Universidad de Michigan, doctorado en la Universidad del Externado. Usted lo conoce muy bien. Hago ese preludio porque no todo el mundo la conoce también como algún segmento de la opinión pública. Cuando el segmento que no quiere a Gustavo Petro, no votó por él porque ya es presidente de todos los colombianos, se refiere a él o se refería a él, había un elemento es que el problema con el presidente Gustavo Petro o con Gustavo Petro es que no es un hombre que esté comprometido con la Constitución. Él ayer en su discurso dice, yo voy a proteger la Constitución, voy a mantenerme en ella, etcétera, etcétera. La pregunta es, cuando usted escucha ataques a Gustavo Petro, versiones o controversias o diferencias con Gustavo Petro sobre que él no es un demócrata, sino que tiene atisbos de autócrata, usted que ha trabajado con él, que lo conoce, ¿qué piensa? ¿Qué responde? Bueno, pues no sé si es desconocimiento o es tal vez prevención de parte de algunos sectores o simplemente pues inquina política, pero creo que hay que abrir los ojos, hay que abrir el alma y entender que hay un nuevo capítulo en este país.
es el momento de juntarnos, de terminar las divisiones, las rupturas que nos han hecho tanto daño. Es que realmente yo creo que hasta en las mismas familias, en diferentes espacios laborales, en espacios culturales, los últimos meses fueron muy difíciles y el país nos dio el mensaje de que estamos cansados de eso. Creo que todos debemos pasar la página, revisar nuestras actitudes, nuestros sentimientos y entender que el cambio se hace entre todos. Por mi parte, con el sector de la construcción, con las comunidades, con los territorios, me encanta pues tener esa oportunidad de reiterar la importancia de unirnos. No queremos un país dividido ni un día más. Pues señora ministra, muchísimas gracias por darnos unos minutos, que sea esta la oportunidad para seguirla invitando aquí a los micrófonos de la FM para discutir los temas más importantes del país, lo que sucede y monitorear su administración, que esperamos tenga mucho éxito y le genere lo mejor a Colombia. Muchísimas gracias por darnos unos minutos, muy amable, muy gentil. A ustedes muchas gracias y un buen día para los oyentes.